Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar problemas de refracción de la luz. Este problema nos dice lo siguiente. Un rayo de luz pasa del aire al agua como se muestra. ¿Cómo serán los cambios de la longitud de onda de la luz y el ángulo que forma el rayo con la normal a la superficie? Entonces, primero debemos saber de que aquí hay un rayo incidente, así que lo voy a dibujar, lo vamos a trazar aquí con otro color, con un color rojito. Ahora, además de eso, sabemos de que también hay dos medios. Así que si hay dos medios, los medios tienen una característica especial. Si es aire, es como si no hubiera nada aquí, nada que lo detenga este rayito de luz. Entonces, vamos a diferenciarlo. Mientras que el agua está conformado por moléculas, así que si el rayo de luz va a pasar a través de él, va a tener que vencer también la presencia de estas moléculas. Las moléculas, así que aquí vamos a decir de que la característica del agua para que este rayo se pueda mover es más difícil que cuando está en el aire. Entonces, con esa idea nosotros vamos a resolver. Pero antes de resolverlo tenemos que recordar algunas características. Cuando un rayo de luz va a pasar de un medio a otro medio, de aquí a este rayo le vamos a llamar el rayo incidente. Y para poder saber sus características geométricas, lo que hacemos es trazar una línea normal. Esta línea normal, que aquí lo voy a pintar de color verde, aquí está. Esta línea normal con el rayo incidente tienen un ángulo. Ese ángulo le vamos a llamar ángulo de incidencia, o así como lo están indicando aquí, teta 1. Tenemos entonces un ángulo de incidencia que se ha formado entre la normal y este rayo incidente. Cuando él va a pasar a través de este material, entonces este rayo incidente se va a tener que refractar. En vez de continuar su movimiento de frente, porque él debería así continuar de frente ese movimiento, él va a sufrir una desviación. Esa desviación va a estar por dentro de él, o sea, del rayo, de esta proyección, puede estar dentro de él o puede también estar fuera de él. Todo eso depende mucho del índice. Puede estar por aquí o también podría estar superior a esta línea roja. ¿Y de qué depende esto? ¿De qué depende? De que si el ángulo formado entre la normal, entre esta normal y el rayo refractado, este ángulo depende mucho del índice del medio. ¿Y cómo debe ser esa relación? Nota importante que debes recordar. Y eso es que a mayor índice de refracción, y vamos a colocar a mayor índice de refracción, menor debe ser el ángulo. A mayor n, menor es el ángulo. Menor es el teta. Entonces, veamos aquí cómo son los índices en nuestro caso. En el caso del aire, el índice debe ser igual a 1. En el caso del agua, el índice del agua no es 1. El índice del agua es 4 tercios. En otras palabras, mayor que 1. A mayor índice, menor es el ángulo. Entonces, para poder aplicar eso, nosotros vamos a indicar aquí. Aquí está nuestra línea normal. Vamos a hacer solamente un trazo aquí en la figura. Trazamos aquí. Esto sería nuestra línea normal. Y tenemos un ángulo que se ha formado aquí. Este es el ángulo de incidencia o el ángulo 1. Así que la proyección de este rayo, su proyección, él debería irse de frente así. Pero ¿qué sucede? Como estamos pasando por el agua tiene un mayor índice. Y si tiene un mayor índice, el ángulo debe ser menor de lo que tenemos aquí. Entonces, en vez de irse de frente, debe ir así, menor. Y este ángulo es lo que nosotros tenemos, el ángulo 2. Entonces, ¿qué sucede con el ángulo? El ángulo con la normal debe disminuir. Así que puede ser esto o puede ser esto. Veamos con relación a la longitud de onda.
Si hablamos de con relación a la longitud de onda, entonces tenemos que recordar también cómo se relaciona la velocidad con la longitud de onda. Cada uno de estos rayos, cada uno del rayo incidente y el rayo refractado, cada uno de ellos tiene un frente de ondas. Aunque no está dibujado aquí, pero tú debes comprender de que tiene un frente de ondas. Y como todo frente de ondas, también tiene su longitud de onda. Vamos a llamarle longitud de onda 1. Y al momento de refractarse, tiene otra longitud de onda que le vamos a llamar longitud de onda 2. Esta longitud de onda está relacionado con la frecuencia y está relacionado con la velocidad. Así que aquí nosotros tenemos una velocidad. Vamos a llamarle velocidad 1 y por aquí velocidad 2. Ahora, ¿qué relación debe tener? ¿Qué debe cumplirse aquí? Lo primero que debe cumplirse es esto, que la frecuencia, si nosotros observamos en esta parte, observamos de que las ondas que están viniendo, la frecuencia será así. Las frecuencias deben ser iguales. Así que aquí la frecuencia en uno, en el medio uno, debe ser igual a la frecuencia en el medio 2. Luego, también debemos recordar lo siguiente. Si tenemos un medio que tiene un índice que le llamamos n, un índice mayor que el otro, entonces podemos indicar aquí lo siguiente. Este índice está relacionado, por decirlo así, con la estructura molecular. En otras palabras, si tiene una estructura molecular muy denso comparado al del aire, entonces aquí la luz va a ser más difícil moverse. Eso quiere decir de que a mayor índice, que sería n, menor es la velocidad. Y con esto nosotros al momento de juntar estas dos ideas nos va a dar una idea principal. Y es esto. La idea principal va a ser esta de aquí. Y es que si las frecuencias son iguales, todo depende de la longitud de onda. Entonces la longitud de onda aquí debe tener un valor y aquí también. Todo depende de él. Entonces vamos a decir que la velocidad de una onda es proporcional a la longitud de onda. La velocidad es proporcional a lambda. En otras palabras, si la velocidad es mayor, lambda también será mayor. Pero esta velocidad depende mucho del índice del medio. A mayor índice, menor es la velocidad. Y si la velocidad es menor, entonces la longitud de onda también es más pequeño. Y ahora veamos aquí. ¿Cómo serán los cambios de la longitud de onda de la luz? Pero aquí, cuando va a pasar, entonces decimos, ¿cómo es la velocidad? En este líquido, en el agua, su índice es mayor. Si su índice es mayor, su velocidad debe ser menor. Así que la velocidad aquí, la velocidad 2, es menor que la velocidad 1. Y si la velocidad 2 es menor que la velocidad 1, entonces si él es pequeño, la longitud de onda también es pequeño. Entonces, ¿qué debemos decir? Que la longitud de onda se ha reducido, porque aquí es más grande y aquí debe ser más pequeño. Y eso nos lleva a que la clave debe ser la D. Muy bien, luego de esto, ahora nosotros vamos a buscar en el siguiente problema utilizar las fórmulas. En este problema nos dice así, la luz es refractado, muy bien, entre dos interfaces, aire y un material. Recuerda de que el índice del aire siempre vale 1, el índice del vacío siempre vale 1. Ahora, nos muestra ahí la imagen, un rayo incidente, un rayo refractado y nos da una tabla con las leyes de los senos. Bueno, con el seno del ángulo de 0, el seno del ángulo de 30, de 45, de 60 y de 90. Y lo que nos piden es cuánto vale el índice de refracción, pero de este material. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es quién es quién. Esto de aquí es el rayo incidente
aquí esta línea debe ser la normal. Luego de eso, el rayo viene y se va a refractar, se refracta en esta dirección. Pero observa cuidadosamente. Ese rayo no debería irse así. El rayo debería irse de esta manera, de frente, porque aquí nosotros tenemos un medio. Y en este medio, lo que va a suceder con este rayo es que no va a seguir el camino, se va a refractar. Y al momento de refractarse es porque tiene un índice de refracción. Ahora, este índice de refracción tenemos que calcularlo, pero antes de eso debemos calcular los ángulos. ¿Quiénes son los ángulos correspondientes? Entonces, vamos a ver aquí. Entre la normal y el rayo incidente, aquí de forma geométrica, nosotros sabemos de que este es el ángulo, 45 grados. Entre la normal, esta línea normal y el rayo refractado, que sería él, también tenemos, en este caso, tenemos un ángulo. Y ese ángulo sería esto, 30 grados. Entonces ya conocemos los ángulos y vamos a utilizar aquí la ley de Snell. Entonces, vamos a ver. Todo rayo incidente se va a refractar al momento de pasar de un medio a otro medio. Y aquí hay una relación. No te olvides de que el ángulo tiene una relación con el índice que ya habíamos hablado en el problema anterior. A mayor índice, si el índice va a ser más grande, entonces el ángulo debe ser pequeño. Hay una relación de inversamente proporcional. Entonces, como veo que el ángulo con que él ingresó fue 45 y salió con 30, si el ángulo se ha reducido, es porque el índice debe ser mayor, más grande. Ahora, ¿cuánto vale el índice del aire? Vamos a llamarle a él N1 y para el caso del aire, su índice vale 1. El índice del material le vamos a llamar N2, por donde estamos pasando y eso es lo que estamos buscando. Entonces, el ángulo, esto de aquí, sería para N1 tenemos un ángulo 1 y para N2 tenemos un ángulo 2. Y vamos a reemplazar en la ley de Snell, pero solamente índice con ángulo. Y decimos así, el índice 1 entre el índice 2, que sería aquí índice del aire, entre el índice del material que estamos buscando, debe ser igual al seno de 30 grados entre el seno de 45. Muy bien, ahora sí, vamos a despejar y encontrar el valor que nos piden. Vamos a reemplazar los valores y decimos seno de 30 debe ser 0.5. Seno de 45 debe ser 0.71. Recuerda de que aquí no podemos utilizar la calculadora, así que hay que tener mucho cuidado con cómo debemos reemplazar. Ahora, ¿debemos dividir esto? No. Primero vamos a invertir. Lo que vamos a hacer es invertir. Lo que está aquí abajo lo vamos a subir y lo que está arriba lo vamos a bajar. Lo mismo debe ocurrir aquí. Lo que está abajo lo subimos y lo que está arriba lo bajamos. Podemos utilizar ese método o también el método en X. Él pasa aquí a multiplicar y él pasa aquí a multiplicar. Cualquiera de los métodos igual va a ser válido. Entonces, 0.71 voy a agarrar y lo voy a pasar aquí a multiplicar, ¿ya? Para no complicarnos esto. 0.71 debe ser igual a N2 multiplicado por 0.50. Pero esto de aquí, 0.50, puedo colocarlo en fracción. Recuerda, paper 1 no se utiliza calculadora. Así que 0.5 lo podemos colocar como un medio. Y esto va a facilitar mucho nuestro cálculo. 0.71 es igual a un medio de N2. Ahora, este 2 pasas a multiplicar, sería así, 0.71 por 2 es igual a N2. Y si lo multiplicamos, esto nos sale 1.42, es igual al índice del material que nosotros estamos buscando. Y el valor aproximado, bueno, aproximándolo solamente con un decimal, sería 1.4. Y la clave es la C. Bien, pasamos al siguiente problema.
En el siguiente problema nos dice así, el índice de refracción de la luz que se propaga desde el medio X hasta el medio Y vale 4 tercios. El índice de refracción de la luz que se propaga del medio Y hasta el medio Z vale 3 quintos. ¿Cuál es el índice de refracción que se propaga desde el medio X hasta el medio Z? Bien, aquí hay una frase que siempre debemos tomar en consideración y es el índice de refracción que se propaga desde el medio X hasta el medio Y. A esa frase, ¿cómo lo debemos describir? Entonces, a ver, veamos aquí. Vamos a llamar al primer medio, le vamos a llamar el medio X. Aquí tenemos al medio X, tenemos por aquí al medio Y aquí tenemos al medio Z. La luz va a pasar de este medio X, y va a pasar al medio Y. Así que la relación entre los índices del medio X, y que toda esta frase de aquí, nosotros lo vamos a describir de esta manera. Ya, n de x y lo vamos a llevar al fondo. Ahora sí. Entonces lo vamos a colocar aquí. N de x, todo eso en relación a n de y debe ser igual a 4 tercios. Esta es la relación de los índices. Por debajo también nos dicen de que el índice de reacción de y con respecto a x o índice de y con z debe ser igual a 3 quintos. Entonces, eso quiere decir de que el rayo debe haber venido por aquí, por Y y luego debe haber pasado por Z. No sabemos cuál es la forma, pero sí sabemos de que este rayo debe haber pasado por todos ellos. Y lo que nos piden es cuánto vale el índice de la luz que se propaga desde el medio X hasta el medio Y. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer la siguiente forma. Lo que nos están pidiendo es esto. Vamos a utilizar estos dos conceptos para poder hallar lo que me piden. Y decimos así, el n de x con n con z. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. En términos de y, colocamos esto así. Sería aquí. En la parte superior sería n de x y para que pueda tener un n de y lo colocamos aquí. Y en la parte inferior también hacemos lo mismo. N de z aquí y para que tengamos n de y aquí. Muy bien. Ahora veamos, con lo que nos dicen como dato, n de x, el índice de refracción que se propaga desde x hacia y vale 4 tercios. Entonces todo lo que está aquí arriba valdría 4 tercios. Y lo que está abajo, n de z con n de y, no lo tenemos el caso inverso, n de y con n de z. Así que él debe estar invertido. Y así, 5 tercios. Y esto nos lleva a obtener lo que nos están pidiendo. N de x con respecto al índice de x con respecto al índice de z debe ser igual a 4 tercios dividido entre 5 tercios. Y esto nos va a salir por extremos y medios. Nosotros vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Y nos va a salir como resultado 4 quintos. Entonces, esto sería la respuesta. Y la clave es la A. Pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice así, incide entre, un rayo de luz es incidente en una frontera entre el aire y también el vidrio. Entonces, ahí tenemos dos materiales, aire y vidrio. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Entonces, para esto debemos recordar lo siguiente. Cuando un rayo incidente, cuando un rayo incidente
va a pasar de un medio a otro medio, tenemos aquí que este rayo incidente se va a refractar, como ya les había dicho anteriormente. Ahora tenemos un ángulo. Y este ángulo será el siguiente. Entre la línea normal, siempre debe haber una línea normal, y este rayo incidente hay un ángulo teta 1. Entre la línea normal y el rayo refractado también hay un ángulo que le vamos a llamar teta 2. Si vamos a comparar esta figura teta 1 con el medio 1, n2 con el ángulo 2, entonces nosotros tenemos que ver aquí lo siguiente. En nuestra figura, el teta 1, bueno, el ángulo sería esto, porque aquí está la normal. Esto sería la normal. Esto de aquí sería el rayo incidente. Y luego por aquí tenemos el rayo refractado. Entonces, si este es el rayo refractado, la normal con este rayo refractado forman el ángulo que nosotros necesitamos. Así que ya tendríamos los dos ángulos. Ahora, ¿qué debemos aplicar aquí? La ley de Snell, que en el cuadernillo se encuentra así. Índice con el ángulo. Índice con el ángulo. Así que vamos a utilizar esta parte, no con las velocidades, solamente con el ángulo, y vamos a decir N1. Él viene desde el glass, desde el vidrio. Entonces decimos el rayo incidente sería el caso del vidrio. Entonces, esto sería el N del vidrio dividido entre el N del aire. Pero no te olvides que el aire tiene un valor de N. Esto es el N del aire y ya está dado su valor de N. El N del aire debe ser 1. Y esto debe ser igual al seno. Y así ya tendríamos nuestra respuesta. ¿El seno de quién? No debe ser el seno del vidrio porque el seno del vidrio está aquí abajo. Entonces aquí colocamos el seno del ángulo de vidrio, que sería teta 1. Y en la parte superior debe ser el seno del ángulo del aire. Y en el caso del aire, el ángulo debe ser teta 4. Y de esta forma nosotros podemos encontrar lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale el índice del vidrio? Entonces el índice del vidrio sería lo siguiente. Agarramos y esta parte de abajo lo vamos a borrar porque en sí solamente es una unidad y ya tendríamos nuestra respuesta. Y está. N4 entre N1. Muy bien, vamos a darle a esto un adicional. El adicional es la siguiente. No debes olvidar, jamás debes olvidar de que cuando tienes un rayo incidente, tienes que fijarte en el índice. A mayor índice, menor debe ser el ángulo de incidencia. Por favor, esto lo vamos a necesitar para el siguiente problema. Entonces, no olvides eso. A mayor índice, menor es el ángulo de incidencia. Y si el índice es más pequeño, el ángulo debe ser más grande. En este problema nos dice lo siguiente. Un rayo luminoso viaja desde el vacío hacia dos bloques rectangulares transparentes. Los bloques tienen índice de R, bueno, índice de refracción de W y también de Y. ¿Cuál de los siguientes es la verdadera? Entonces, lo primero que debemos hacer para desarrollar este problema es no olvidarnos algo muy importante, y es que a mayor índice, menor debe ser el ángulo de refracción. A mayor n, menor es el ángulo. Bien, y ahora sí, con esto de aquí vamos a comenzar. Entonces, tenemos que este rayo está viniendo desde el vacío. Algo muy importante que debes saber es que el índice en el vacío debe ser igual a 1. Entonces tenemos aquí dos materiales. El primer material lo vamos a llamar aquí, que sería el caso del W. Este sería el primer material. Así que él tiene un índice. El segundo material va a ser este de aquí, el de Y. Y para poder saber cómo se va a comportar este rayo de luz, entonces debemos decir, esto de aquí debe ser el rayo incidente.
Si este es el rayo incidente, entonces debes trazar una línea normal en el punto de incidencia. Y aquí voy a trazar esa línea normal. Aquí está. Entonces, el ángulo del rayo incidente sería esto. Este es el ángulo. Este es el ángulo que le vamos a llamar el ángulo 1. Pero este rayo de aquí debe estar continuando su movimiento, él debería de continuar, pero lo que ha sucedido es que el ángulo con que sale el rayo no es este, no es el que nosotros esperábamos, sino que ahora el rayo se ha desviado y se desvió para esta dirección. Así, sufrió una desviación. Y en esta desviación, el ángulo que tenemos aquí es más pequeño y le vamos a llamar teta 2. Entonces, para un ángulo pequeño, debemos tener un n más grande, un índice más grande. Entonces, conclusión. Entre el índice del vacío y el índice de W, el índice de W debe ser mayor que el índice del vacío. Esto es lo primero que debemos confirmar. Si el ángulo es pequeño, es porque el n es más grande. Y si el ángulo es más grande, es porque el n debe ser pequeño. Ahora, eso es aquí, en esta interfase. Vamos para aquí. También volvemos a trazar una línea normal. Entonces trazamos aquí una línea normal y al momento de observar, vamos a ver de que aquí hay un ángulo. Y este ángulo, vamos a llamarle teta 3. Pero esta línea, entre al momento de refractarse y pasar por aquí, lo que nosotros vamos a ver es que el rayo está formando, el rayo refractado está formando otro ángulo, pero ese ángulo que forma es pequeñito. Este ángulo le llamamos teta 4. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si el ángulo es pequeño es porque el n es más grande. Entonces, el n de y, ese n de y de este material debe ser más grande que el de aquí. Así que nosotros vamos a decir esto. El n de y es mayor que el n de w. Y ahora, finalmente, vamos a volver al vacío. Aquí tenemos otra vez el vacío. Y a esto le vamos a llamar un n igual a 1. Y vamos a trazar. Trazamos aquí una normal. Una normal ahora para nuestro caso de salida. Entonces, si observas cuidadosamente, el ángulo formado aquí también es un ángulo pequeñito. Vamos a llamar teta 5. Pero al momento de salir, el ángulo entre la normal y este rayo ya de salida es un ángulo desde aquí hasta aquí. Un ángulo bastante grande. Entonces, ¿qué decimos? Si el ángulo es grande, el índice debe ser pequeño. Entonces quiere decir de que aquí el n de y siempre debe ser mayor que él. Para todo índice mayor, el ángulo pequeño. Para todo ángulo grande, el índice pequeño. Así que la respuesta para este problema es, ¿cuál de las siguientes es verdadera? El índice de y es mayor que el índice de w y este es mayor que el índice del vacío, que es 1. Así que la clave debe ser la D. Pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice así, ¿cuál de los siguientes diagramas muestra mejor la trayectoria de un rayo de luz monocromático a través de un prisma de cristal en el aire? Entonces veamos, para poder saber la trayectoria, simplemente debes fijarte de que este rayo que viene se está refractando dentro del cristal y luego de cambiar de dirección, al momento de pasar del cristal otra vez hacia el aire, entonces debe cambiar otra vez de dirección. Entonces nos vamos a apoyar de la teoría que ya habíamos mencionado anteriormente, que a mayor índice, lo que va a ocurrir es mayor índice, menor es el ángulo. Así que vamos a comenzar con él y nos vamos a guiar de este problema. Y vamos a decir, el rayo incidente es esto, que viene desde el aire. Y ya sabes que el índice del aire o el índice también del vacío, cualquiera de los dos, para el caso del aire, siempre vale 1. Entonces,
Voy a trazar una línea normal, pero a la superficie que tenemos. Y esa línea normal sería esto. No te olvides que la línea normal siempre forma 90 grados. Así que el ángulo, este ángulo, le vamos a llamar teta 1. Y el ángulo formado con el cristal le vamos a llamar teta 2. Recuerda de que el cristal, como el vidrio o cualquier otra sustancia, siempre tienen un índice mayor que la del aire. Entonces nosotros debemos saber eso. Condición importante. Siempre el índice del cristal debe ser mayor que la del aire. Entonces aquí vamos a colocar condición. Cualquier material siempre tiene más índice que el aire. Tal es mayor que el índice del aire. Y si el índice del cristal es más que la del aire, el ángulo en el cristal debe ser más pequeño. Y observemos, y aquí es teta 1, y aquí es teta 1, y es un ángulo bastante grande, en el cristal aquí se reduce. El ángulo es más pequeño, así que cumple con lo que nosotros estamos indicando. Ahora, el rayo sigue moviéndose, se sigue propagando y ahora cuando llega a esta otra parte, también debemos dibujar una línea normal. Y la línea normal sería esto. ¿Sí? Esto. Y en esta línea normal nosotros vamos a dibujar también 90 grados y ahora vamos a ver, existe también aquí otra refracción. Y para eso voy a llamarle a este ángulo, le voy a llamar teta 3. Y esto es la normal. Entonces, cuando este rayo debe salir, nosotros vamos a indicar, sale al vacío, sale al aire. Y si sale al aire, el índice del aire es menor que el índice del cristal. Y si es menor, entonces el rayo debería estar yendo así. ¿Qué es lo que debe suceder? Si el índice es menor, el ángulo debe ser mayor con lo que debe salir. Entonces, para eso nosotros vamos a dibujar cuál debería ser la trayectoria si es que seguiría siendo cristal. De esta manera. Esto sería su trayectoria normal. Pero como aquí tenemos que salimos no al mismo material, sino al aire, para un índice del aire pequeño, él debe estar teniendo un ángulo entre la normal y él, un ángulo más grande. De esta forma. Así que el ángulo de salida debe ser todo esto. Vamos a llamarle teta 4. Y ahora, el primero no coincide porque el rayo que sale pasa por la normal, así que no sería una respuesta adecuada. La única que estamos viendo, y ya lo sabes, es la B. La única respuesta adecuada para esto. Entra, pasa aquí de forma horizontal y sale. Entonces, no te olvides nuevamente eso. A mayor índice, menor ángulo. Si el índice es menor, como el caso del aire, el ángulo tiene que ser más grande comparado con lo que él está ingresando. Bien, y pasamos al siguiente problema. Finalmente, en este problema nos dice así, un bloque de vidrio tiene un índice de refracción en el aire de Ng. Se pone el bloque de vidrio, este bloque de vidrio, entre dos líquidos diferentes. El líquido X, que tiene un índice de refracción de N de X, y el líquido Y, que tiene un índice de refracción N de Y. En el líquido, tienes aquí una relación entre los índices. N de G entre N de X vale 2 y en el líquido Y, N de G entre N de Y vale 1.5. ¿Cuál será el cociente de el cociente de la velocidad de la luz en el líquido y la velocidad de la luz en el líquido Y? Entonces, para eso tenemos que relacionar índice con velocidades. Y veamos aquí. Bien, veamos entonces. Vamos a llamarle así. Primero, decimos así, un bloque de vidrio. Muy bien, aquí a este material le voy a llamar vidrio. Así que él tiene su N de G. Por aquí tienes arriba el líquido X, así que aquí tenemos el N de X. Y finalmente tenemos aquí abajo
el líquido de Y que le vamos a llamar N de Y. Entonces, ¿qué relaciones debemos tener? En el líquido X tenemos esta relación. N de G dividido entre N de X debe ser igual a 2. Y además de eso, también tenemos que N de G entre N de Y debe ser igual a 1.5, pero 1.5 es 3 medios. Muy bien. ¿Qué debemos hacer entonces aquí? Simplemente lo siguiente. Tú divides esto entre esto, así que vamos a tomar esas dos relaciones de los datos que nos han dado. Vamos a obtener aquí esto. Muy bien, vamos a dividir. Voy a agarrar y dividir esas dos cantidades. Arriba y abajo. Y aquí nuestra igualdad. Muy bien, tenemos lo siguiente. Arriba tenemos n de g entre n de x y abajo tenemos n de g entre n de y. Y esto nos va a salir. Arriba tendríamos 2 entre 1, que sería simplemente 2, y abajo tenemos 3 medios. Y ahora sí, utilizamos extremos y medios, y el por él y el por él, de igual forma aquí también, y vamos a obtener la siguiente relación. Tenemos que el n de g, bueno, en esta relación sería así. Multiplicamos, sería n de g multiplicado por n de y, y todo eso dividido por aquí lo vamos a dividir entre n de g por n de x. Y esto debe darnos, aquí sería 4 y abajo sería 3 por 1, 3. Así que observa, para poder ya terminar con estos problemas, y nos queda esto. Que n de y entre n de x debe ser igual a 4 tercios. Hay una relación entre estos dos índices, entre él y él. Pero ¿qué es lo que nos piden? La velocidad de la luz en el líquido X entre el líquido Y. Entonces, ¿cómo relacionamos los índices con las velocidades? Tenemos que ver nuestro cuadernillo y justamente tenemos una relación. Finalmente, ¿qué debemos indicar? Que recuerda, a mayor índice, menor debe ser la velocidad. Y esa relación lo vamos a ver aquí. Si tengo un índice 1 entre índice 2, las velocidades deben ser inversas. N1 entre N2 es B1 entre B2. Así que si nosotros tenemos aquí N de Y entre N de X, entonces con relación a las velocidades tendríamos la siguiente cantidad. B de X entre B de Y, la velocidad de la luz en el líquido X entre la velocidad de la luz entre el líquido Y debe ser igual a 4 tercios. No te olvides de que esto lo hemos sacado a partir de esta relación de aquí. Muy bien, entonces la clave para este último problema sería 4 tercios y nos daría la C. Que tengan un buen día, chicos. Nos estamos viendo.